Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos en una nueva emisión de tu programa, el que vos elegiste, y estás cada martes esperándonos por Radio Hope, tu radio 90.3 Quilmes, Argentina. Aquí estamos con todo, tenemos muchísimo material para compartir con vos y también vamos a inaugurar un segmento, así que estate atento a lo que se viene porque realmente va a ser una bendición para tu vida. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Aquí está el equipo completo de Sala de Espera, preparando lo mejor con la excelencia que vos te mereces, indagando, buscando, informándonos para darte siempre aquello que, bueno, de parte de Dios sabemos que te va a hacer bien, que te va a fortalecer, que te va a informar y que te va a hacer crecer, como nos está pasando a nosotras mismas en la medida que vamos preparando cada programa. Seguimos con la vida de Pablo. Hoy vamos a estar tocando un tema, wow, vaya tema, nada menos que estrategias para enfrentar las circunstancias extremas. ¿Estás viviendo una circunstancia extrema? Bueno, tenés que estar ahí, no te muevas porque es un programón. Y bueno, vamos a empezar saludando al equipo aquí de Sala de Espera, la productora, la mujer que siempre nos desafía a más. Ella es Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos. Soy un poquito difónica, pero bueno, con mucha garra, y tratando de comentarles a ustedes de esta semana tan importante que empezó el día de ayer. En breve estaremos dando detalles. Aquí la co-conductora del programa, la profesora Alejandra Echeverri. Muy buenas noches, mis queridas amigas, y a la preciosa audiencia que nos está escuchando en este momento. La telefonista que ya está lista, así que podés estar llamando ya, haciendo tus comentarios o tus saludos o lo que quieras participar. Ella es Mónica Urbainsky. El señor operador, siempre listo, colaborando, ayudando y haciendo de este programa cada semana algo mejor. Él es Jesús Madrid. Muy buenas noches. ¿Y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. Y como tenemos mucho material, muchas gracias por los aplausos, gracias al público presente. Tenemos un grupo de aplaudidores, no digan nada. Nosotras también tenemos aplaudidores. Ojito, no hay una única persona que tiene aplaudidores. Hay nosotras también. Muy bien. Y como queremos siempre mantener esta comunicación, que esto sea un feedback, les estamos pasando ya las vías de comunicación. Teléfono 4257-0821, en Facebook, en las páginas En Sala de Espera o Hope es Tuya. Nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y si te perdiste alguna de las emisiones de este programa, podés volver a escucharlos en diferido en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Y antes de avanzar un segundo más, yo tengo que pedir permiso, tengo que mandar un saludo muy especial. Sí, ¿a quién? Creo que sí, ¿no? Hoy es el cumpleaños de alguien a quien quiero mucho. Mi amiga, queremos. Que queremos. Sí, es verdad, plural. Es verdad, en plural. Pasa que ella, bueno, es mi hija del corazón. Muy feliz cumple Viviana Monzón de Bravo. Muy bien. Feliz cumpleaños, Feliz cumple, Vivi, hermosa. te queremos mucho.
Así que bueno, que Dios te bendiga y que puedas tener, yo sé que hoy estás celebrando allí en casita, bueno, que tengas un momento muy lindo con tu familia. Qué bueno. Tenemos muchos momentos esta semana como para estar muy alegres y muy concentrados justamente en unirnos para hacer una fiesta. ¿Sí? Ay, qué bueno. Tengo 2 invitaciones para hacerlas. ¿Sí? A ver. ¿Quieren Dale. Bueno, la primera. El sábado en el auditorio de Avenida de La Plata a las 15:30 horas. Las espero, ¿sí, chicas? ¿Por qué? ¿A quién vamos a ir a ver? A Andreita. Viene Andreita. No falto. Imposible faltar. El Ministerio Andreita viene para tener un gran momento con los niños y los no tan niños como También. nosotros. Por supuesto, allí primera fila. Sí, total, la gente que nosotros vamos a invitar, la gente que va a ir por primera vez a conocer esta chica tan preciosa que le va digamos, a tener un momento festivo con los niños, pero te va a llegar a lo profundo del corazón. Así que hace planes, lleva a tus hijos, tus sobrinos, los amiguitos de ambos, llévalos a Avenida La Plata e Islas Malvinas en el auditorio de la Iglesia del Puente a las 15:30 horas de este día sábado. Allí te vas a encontrar con esta preciosa reunión, este momento tan grato para que tus chicos tengan un tiempo feliz y vos también. Y lo otro, esta semana que estamos empezó ayer lunes, una semana donde estamos convocando a todos aquellos que se quieran unir, una semana de 24 horas conectados con Dios. ¿Viste cómo te conectás a veces con la computadora? Bueno, esto es conectados 24 horas con Dios. ¿Cómo es esto? Y bueno, cada uno elige un horario en el cual estar orando durante toda la semana, y específicamente hoy tenemos una reunión que acaba de empezar acá en Irigoyen 719, una reunión de oración en donde se va a estar orando específicamente por nuestros pastores, todos los pastores de los anexos y los líderes que conforman los liderazgos que hay en cada una de las respectivas iglesias, la central y todos los anexos. Así que no te lo podés perder. Hoy a las 20 horas acaba de empezar esa reunión de oración, y mañana también, 20 horas, mañana día miércoles, venite, estamos justamente convocando una semana de oración y de ayuno también, específicamente una semana ideal porque es una semana donde también tenemos otro cumpleaños. No me digas. Sí, no saben quién cumple años. No, ni El idea. 14, yo sé quién cumple el 15 de agosto, porque acá hay una presente que cumple el 15 de agosto, Sí, pero no, este Es lo otro. dejamos para el Ese no, es ese otro. es otro. Quilmes. Exacto, la nuestra ciudad de querida Quilmes. ciudad, nuestra preciosa ciudad de Quilmes. Les cuento un poquitito la historia de Quilmes, ¿les Queremos interesa? saber, sí. Bueno, resulta que la historia, digamos, de Quilmes se remonta ya en la segunda fundación de Buenos Aires, año 1580, cuando vino Juan de Garay. Y que este lugar empezó a ser repartidos, como venían los españoles, esos que eran adelantados, cuando venían, se establecían, empezaba el reparto de tierras, ¿no? Entonces se estableció un reparto de tierras que se la llamaba, digamos, toda esta zona de la ribera del Río de la Plata, se la llamaban suertes de estancia. Así era la denominación, que si hoy te diría, bueno, te doy un lote, bueno, acá eran suertes de estancias porque estamos hablando de Claro. megaterrenos, ¿verdad? Unas extensiones increíbles. Y que, digamos, correspondiendo a la zona, acá esta zona donde está Quilmes, le correspondía esas suertes de estancia a Pedro de Exeres, Pedro de Quirós y Pedro de Izarra. En total fueron 30 suertes distribuidas sobre la costa desde el Riachuelo hasta las proximidades de Magdalena. Entonces, tras la llegada de los españoles, la costa de Quilmes era utilizada, vos sabés que se hacía acá actividades no muy, muy lindas porque había contrabando. Opa. Sí, por acá había contrabando, tráfico de esclavos, sí, así que bueno, tenemos una larga lista Para orar. sí, como decimos a veces nosotros, los tildes para arriba, estos son tildes para abajo, ¿no? Bueno, tráfico de esclavos, como dije recién, sí, bueno, había o sea, entraban también los productos manufacturados que venían de Europa, y por acá salían también productos agrícolas hacia lo que era la metrópoli, ¿no? La madre patria, España.
España. En 1611 empezó a delimitarse el pago de la Magdalena, ¿sí? Desde el sur del riachuelo hasta el río Salado y el pago de la Matanza también. Entonces, digamos, la historia relevante, ¿cuándo empieza? Porque acá estamos hablando desde la llegada de los españoles, desde 1580 con Juan de Garay, que funda Buenos Aires. Pero ¿cuándo empieza a ser relevante esta zona? Empieza a ser relevante en 1665. ¿Por qué? Porque en ese momento los españoles lo que hicieron, como venían, digamos, habían ocupado, los españoles tenían ciudades muy importantes en todo el noroeste y querían seguir avanzando sobre distintos territorios. Allí se encontraron justamente en la provincia de Tucumán. Mira, estamos a cerca de 1200 kilómetros de ese, el noroeste de Tucumán. Hay una sierra que se llama Sierra del Cajón o Quilmes, ¿sí? Ahí esa sierra es una sierra que arranca desde el norte de Salta, pasa por Jujuy y termina, se llama Cordillera Oriental, y termina ahí en el noroeste de Tucumán. Y justamente esa última sierra, el último encadenamiento se llama así, Sierra del Cajón o Quilmes. ¿Por qué? Porque ahí vivían los indios Quilmes. Vos sabés que la palabra esa en el idioma de este grupo, que eran digamos, grupos que se los conoce con el nombre de calchaquíes, porque eran descendientes de ese grupo originario, y a su vez habían sido conquistados por los incas. Entonces tenían muchas características en cuanto a lo que son las ruinas. Tuve la oportunidad hace unos cuantos años de estar en las ruinas de los indios Quilmes de ahí, en el noroeste de Tucumán. Precioso, verdaderamente, porque vos ves cómo se organizaban. Tiene una estructura muy incaica, ¿sí? Con los andenes de cultivo, por donde tenían todo un sistema de riego, los corrales para criar a los animales. Están las ruinas un poco restauradas, ¿no? Obviamente hay un retoque, pero se ve perfectamente. Y a mí me impactó porque la sierra tiene una ubicación de tal magnitud que para cualquier lado que vos mires veías quién venía. Si venían los españoles del norte los veías, si venían del sur los veías, si venían del este los veías y si venían del oeste los ibas a ver también. Entonces vos sabés que fueron el último pueblo originario en ser doblegado por los españoles. 100 años los combatieron. Bravo los quilmeños. Sí, hubo una sí, Seguimos siendo... lo tenemos ahí. Si sumamos las distintas influencias, imagínate, nosotras, la Italia, yo tengo la vascongada también incluida, así que no es poca cosa, ¿no? Y agreguémosle una influencia quilmenia. Bueno, vos sabés que la palabra quilme, en el idioma de ellos, que es el cacán, quiere decir entre cerros. Allá, por eso, ya estaban viviendo allá entre cerros. Los doblegaron, ¿por qué? Porque hubo una especie de persona que los traicionó, ¿sí? Que se hizo, era como que estaba ahí con ellos y después, capturados por los españoles, le vendió la información porque, o sea, era su vida o le daba la información. Bueno, les dio la información y así es como, yo quiero que piensen esto, desde el noroeste de Tucumán, 1200 kilómetros los trajeron caminando, bueno, no estamos hablando de que había medios de transportes, hasta donde estamos nosotros ubicados hoy, acá en esta ciudad. Fundaron la reducción de la exaltación de la cruz de los indios Quilmes, que era una reducción, era una ciudad pura y exclusivamente de indios, era que tenerlos controladitos ahí en una ciudad cerquita de la ciudad donde estaban los blancos, que era Buenos Aires, los españoles, los tenían controladitos acá, porque bueno, los tenían que explotar y hacer tenerlos como esclavos en definitiva. Obviamente que todo eso, imagínense, el mismo hecho de trasladarlos hasta acá. Vivían en una sierra de la agricultura y la ganadería, en un clima de día calor, de noche fresco, y los traen a una llanura húmeda, baja, pantanosa, con más frío con mucho frío en el invierno, y donde no podían desempeñar sus actividades para las cuales estaban preparados, o sea, los sacaron de su cultura, los ultrajaron al querer imponerles toda una tradición española, desde el lenguaje, la religión y más los maltratos, ¿no?
Entonces, bueno, ¿por qué la fecha del 14? Porque, bueno, acá por lo menos en donde vivimos nosotros no quedan descendientes de este pueblo originario. Sí quedan algunos descendientes allá en el noroeste de Tucumán, que están un poco mezclados con otros grupos, ¿no? Con los tolombones, que también vivían ahí, todos grupos calchaquíes, pero de otras, digamos, diversidades, de otra cultura. Digamos, ¿por qué se toma el día 14 de agosto? Bueno, porque esa fecha que se adoptó, la del 14 de agosto, es de un decreto que hizo el Triunvirato en 1812. Terminando con esa reducción, porque ya había dejado de ser una reducción, o sea, una ciudad solo de grupos originarios, sino que había empezado a venir a vivir acá gente, los criollos, españoles mismos. Entonces, toda esta zona se empezó a poblar. Poquito, pero se empezó a poblar. Entonces ya el Triunvirato dijo, bueno, esto no es más ya una reducción, entonces pasa a ser digamos, la creación de una localidad. Entonces se toma el 14 de agosto porque esta es la fecha en la que el Triunvirato lo decretó. No se sabe con exactitud cuándo exactamente los trajeron 1666, este 14 de agosto de 1666, la fecha en que, digamos, se forma esta reducción de la exaltación de la cruz. Eso es el año, 1666. Y 14 de agosto se le adjudica la fecha por el hecho de que el Triunvirato, mucho tiempo después, decide terminar con esa reducción. Entonces, no queda, obviamente, al principio lo que era la fundación, el lugar fundacional, es, bueno, donde está la iglesia, todo lo alrededor de la Plaza San Martín. ¿Sí? La iglesia, había todas viviendas de adobe, y yo no lo pude encontrar, quizás, bueno, investigando un poco más en libros de historiadores. Hay libros de historia muy lindos de la historia de Quilmes, escritos. Yo conozco uno del doctor Cravioto, que es como el ABC, digamos, ¿no?, de la historia de Quilmes, donde recuerdo que en algún momento alguien me lo dijo, donde está la placita de la Cruz. Ahí era como el cementerio del grupo de los aborígenes, ¿no? Del grupo originario. Por eso se llamaba Plaza de la Cruz, ¿sí? O sea, en algún momento habrá habido una cruz y, digamos, en función de lo que era un cementerio al estilo español, no al estilo, si uno ve cómo enterraban los pueblos originarios de allá en el noroeste, son distintos, nada que ver. Recuerdo hace muchos años profesores de historia que nos decían esto: si vos querés saber cómo era la idiosincrasia de un pueblo, visitá sus cementerios. Porque ahí es como que deducís muchísimas cosas que tienen que ver con su cultura, sus creencias. Exactamente. Entonces, bueno, nuestra historia es así como dramática en este sentido, ¿no? Porque pensemos que se trajeron a un grupo originario desde tantos miles de kilómetros, los establecieron acá, no con fines benéficos. Para explotarlos. Era para explotarlos. Como hicieron los españoles con prácticamente todo, y de hecho no quedó ningún sobreviviente acá, ¿no? Entonces, en estos orígenes amamos nuestra ciudad, porque, bueno, nuestra ciudad después creció obviamente con las corrientes migratorias, llega el ferrocarril en 1872, después se instala la cervecería, ¿no? Que eso le dio un impulso obviamente industrial. En 1888 ya teníamos la cervecería, y bueno, hace 40 años apareció la iglesia del puente, así que estamos también de festejo este año. Festejamos el nacimiento, digamos, el cumpleaños de nuestro Quilmes querido, para mí mi ciudad natal. Y festejamos también, recordamos, obviamente no festejamos, sino que recordamos a este pueblo originario que es el que le dio el origen a esta ciudad. Y también destacamos, bueno, las instituciones que hoy vemos,
y las escuelas que hay, y bueno, nuestra iglesia, una iglesia tan importante de 40 años de trabajo, de bendecir las vidas, de hacer que la obra de Cristo siga caminando, y verdaderamente queremos bendecir en esta semana de oración nuestro Quilmes, ¿sí? Es su conmemoración de su fundación, pero queremos orar específicamente porque amamos nuestra ciudad, la queremos ver mejor, la queremos ver pujante, crecida, limpia, la queremos ver sin corrupción, la queremos ver sin esas fábricas que sabemos perfectamente que hay, no fábricas, son cocinas de todo lo que tiene que ver con la drogadicción, con la droga. Entonces queremos un Quilmes diferente, y por eso esta semana vamos a estar orando porque amamos a nuestra ciudad y entendemos sus orígenes, y queremos verdaderamente ser puntales en esta ciudad, puntales espirituales, para que esto sea, como nos dijo Cindy Jacobs, ¿no? Una autopista. Tenemos que ser esa autopista de santidad para lograr un cambio, no solamente acá en Quilmes, sino que de Quilmes salga un cambio para el resto de la Argentina y las naciones. Qué maravilloso. Y cuando vos estás hablando de este cambio desde Argentina para el resto de las naciones, me estás llevando al tema que venimos desarrollando en Martes a Martes, que es Pablo viajando y provocando cambios, claro, en cada lugar al que él iba y al que él presentaba la palabra. Pablo era un hombre que realmente podríamos considerar que llegó a tener una vida realizada. Y hay 3 principios fundamentales que necesita tener una persona para poder llegar a tener una vida realizada. Y yo quería compartir con ustedes estos 3 principios, que son, y si tienen el cuadernito, sí, por favor, yo les diría que se lo anoten, porque son muy interesantes. Dicta, Silvana. Uno es un claro sentido de identidad personal. Bien, claro sentido de identidad personal. Exactamente. El segundo es un sólido sentido de misión. Y el tercero, un profundo sentido de propósito. Estas 3 cosas Pablo las tenía. Esto no significa que una persona que tenga estos 3 principios no vaya a enfrentar obstáculos extremos, pero sí que ha aprendido a enfrentar esos retos de manera que se convierten esos obstáculos en oportunidades, porque en vez de andar dando tumbos sobre esos obstáculos, sigue adelante en medio de ellos. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo que es y en lo que está llamado a hacer. Claro. Y Pablo aprendió eso, porque él se vio sometido realmente a obstáculos muy extremos. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de eso. Les quería compartir un pensamiento de Henry Ford que dijo: los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta. Qué interesante. Muy buen pensamiento. ¿Les gustó? Sí. Bueno, las dejo con ese pensamiento mientras escuchamos un tema de Marcela Gándara, que justamente, hablando de Pablo, que caminaba y que recorría las diferentes ciudades, ella dijo en su canción: contigo quiero caminar. Y ya estamos de vuelta. Escuchando En Sala de Espera.
siempre habitar. Anhelo estar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección. Y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza. Y asegurar mi corazón. Y conocer que tu hijo soy. Y deleitarme en tu presencia. Y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado en tu amor. Y no vivir más en temor. Dejando lo que me impedía. Estar contigo cada día. Y asegurar mi corazón. Y conocer que tu hijo soy. Y deleitarme en tu presencia. Y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado en tu amor. Y no vivir más en temor. Dejando lo que me impedía. Estar contigo cada día. Na, 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 na. Seguros de lo que vendrá. Una palabra arde fuerte en ti. Convencidos de lo que no podemos ver. Algo grande viene para ti. Historias que cambiarán tu vida. A recibir la victoria. Luz a tu camino. Algo grande vendrá. Observas de tiempo. Es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Hoy inauguramos un nuevo segmento en Sala de Espera. Cada martes a partir de hoy compartiremos pequeñas historias de personas que llegaron a nuestra iglesia en situaciones límite y por el obrar de Dios en sus vidas, sus destinos cambiaron para bien. ¿Por qué queremos compartir estas historias con ustedes? Porque nos animan a la fe. Quizás estés atravesando alguna situación que te supera. Entonces escucha estas historias porque van a alimentar tu fe al creer que Dios hizo estos milagros en estas personas, como que también lo puede hacer para vos y para nosotras. La historia que quiero compartir hoy es la historia de María. Le pongo un nombre X para no divulgar su identidad, ¿no? Ella dice que llegó hace 6 años a nuestra iglesia. Desde los 15 años estuvo involucrada con adicciones y la delincuencia. Consumía todo tipo de drogas hasta llegar a pedir en la calle dinero para lograr hacerlo. A los 16 años se puso de novia con el papá de sus hijos y ambos delinquían hasta que ella cae presa, tenía 17 años y estaba embarazada. Su mamá logra rescatarla de la puerta de un reformatorio de menores. Tiene 2 hijos y cuenta que solo dejaba de consumir durante los embarazos. Fueron años muy duros de cárcel, que la iban matando lentamente. Tuvo un pasar económico muy bueno porque su esposo se convirtió en un delincuente con mucho dinero. Dice que fueron 9 años de un buen pasar, pero muy doloroso. Vivía con mucho miedo, no quería ir preso, pero
presa, pero tampoco podía salir como mujer. Dice que se miraba a sí misma y no tenía cero autoestima, digamos, no se consideraba parte de la sociedad, ni se consideraba, digamos, apta para vivir en esta sociedad. Dice que era muy triste llevar a sus hijos al jardín y ver a las mamás normales conversar, disfrutar, porque ella tenía un muy buen pasar, pero no podía disfrutar. Claro, es imposible que pudiera tener amistades. Claro. Entonces dice que fue una mujer golpeada, maltratada, que sufrió infidelidades, tuvo intentos de suicidios, muchas cosas feas pasó, y la droga iba consumiendo su vida día a día, hasta que su esposo cae preso. Ella cae en un pozo depresivo porque no podía valerse por sí misma y su autoestima estaba destruida. Iba a la cárcel a visitarlo, pero dice que su esposo era dura con ella, la maltrataba, hasta que se cansó y dejó de asistir. La amenazaba porque ella quería trabajar, hasta que empezó a trabajar en un restaurante. Nunca había trabajado, pero no tenía tiempos tampoco. Dice que pudo dejar las drogas, pero comenzó a tomar alcohol, y que bueno, que su vida tampoco esto le servía, porque de repente salía de jueves a domingos y consumía alcohol, y de repente no podía ver a sus hijos tampoco y no tenía ganas de vivir. Un día se arrodilla, le pide a Dios que si realmente existe la ayude, porque ella quería cambiar de vida. Dice que fueron 2 horas de oración y que comenzó a ir a la iglesia. No hablaba con nadie en nuestra iglesia, nunca dejó sus datos. Dice que cuando salía sentía paz, pero volvía, ¿no es cierto?, a la misma vida, no había cambios. Claro. Dice que un día pasa al altar a oración y la atiende una de nuestras líderes, obviamente, que la empieza a llamar y la empieza a invitar regularmente. Lo que le extrañaba a María, por decir un nombre, era que esta mujer estaba muy interesada en lo que le pasaba y la llamaba regularmente, invitándola a un retiro que hacemos nosotros como iglesia. Pero le parecía como que la llamaba demasiado, como que era insistente. Y para, digamos, sacársela de encima, le promete que va a asistir a ese retiro. Está en un cumpleaños y bueno, comienza a tomar, ¿no es cierto? Y se da cuenta que su vida no puede seguir de esa manera y toma la decisión de aceptar la invitación de esta líder de la iglesia para ir a ese retiro. Va al retiro y dice que su vida cambia para bien, y que sale de ese lugar absolutamente restaurada, con fe, y su vida empieza a cambiar. Consigue un nuevo trabajo en una empresa muy conocida de gastronomía industrial. Empieza como camarera a trabajar en ese lugar. Luego la ascendieron a ecónoma. Y dice que la subieron a un puesto casi gerencial, la ascienden a un puesto casi gerencial sin tener estudios, la capacitan, y es como que empieza ella a invertir, ¿no es cierto?, en ese trabajo, y tiene un puesto gerencial casi. Sus hijos han crecido en estos 6 años y ambos están en la universidad estudiando. Qué bueno. Y ella dice que sabe que sus hijos van a ser absolutamente diferentes a lo que fueron ellos, digamos, porque están criados en el Señor, y que ya no tiene miedos y está segura, que sabe que Dios, lo mejor de Dios está por venir, y que ella espera todavía más cosas porque tiene sueños por cumplir y sabe que Dios
Dios va a hacer la diferencia en su vida. Un hermoso testimonio. Si estás atravesando alguna situación difícil, podés hacer lo mismo que María. Acércate a la iglesia, porque para Dios siempre hay una solución. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un saludito. Una mujer, no dice su nombre, pero dice que le gusta mucho el programa. Es seguidora nuestra, se congrega en una iglesia bautista, pero está enganchada con la 90.3. Mira qué interesante, qué bueno. Y dice que le gustó mucho la descripción del origen de la ciudad. Nos pide que le pasemos un tema, un viaje largo de Marcela Gándara, que eso, bueno, Nilda se llama la señora, así que Nilda, en algún momento te vamos a tratar de pasar esta canción. Seguí escuchándonos, que tenemos cosas mucho más interesantes. Si hasta acá te gustó, escuchá lo que sigue. Siempre hay más, siempre hay más. Bueno, estamos hablando justamente, ¿no? Yo la escuchaba Adriana sobre María, como decíamos, por ponerle un nombre. Realmente le tocó vivir circunstancias extremas, y es un poco el tema de hoy, cómo Pablo tuvo que enfrentar en su vida y cómo lo logró. Bueno, hay un autor, Víctor Frank, que escribió un libro, La búsqueda humana del significado de las cosas. Y él, en su libro, narra, hay un párrafo muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, y dice, contando sobre su propia experiencia: nosotros, que tuvimos la experiencia de vivir en los campos de concentración, podemos recordar a los hombres que venían a las barracas para confortar a los demás, desprendiéndose de sus últimos pedazos de pan. Puede que hayan sido numéricamente pocos, pero ofrecen una prueba suficiente de que a un hombre se le puede quitar todo menos una cosa, la última de sus libertades, es elegir su actitud en cualquier circunstancia que se encuentre, elegir su propio modo de obrar. Así que sea cual fuere esa circunstancia extrema que a veces nos encontramos viviendo y pasando, tenemos que entender que todo el tiempo estamos haciendo nosotros las elecciones de vida. Estamos convencidos de que las mejores actitudes surgen de una clara comprensión, como dijimos antes, de nuestra propia identidad y de un claro sentido de nuestra misión divina y de un profundo sentido del propósito de Dios para nuestras vidas. Esta actitud admirable es lo que hizo que Pablo y Bernabé se pudieran mantener, ¿no?, dentro de todas las circunstancias que les tocó vivir. Los dos siervos enviados por Antioquía se enfrentaron a y se impusieron sobre incontables situaciones difíciles con la determinación inflexible de permanecer concentrados en la meta. Todos nosotros necesitamos una estrategia confiable. La situación que ahora se asoma puede parecer imposible de superar con nuestras propias fuerzas. A todos nos pasa, ¿no? Sí. En algún momento de nuestra vida hay circunstancias difíciles, pero hay algunas que son extremas. Y decimos, bueno, de esta no salgo. Puede ser el resultado de nuestras propias acciones, o sea, decisiones que tomamos equivocadas y nos llevaron a esa situación límite. Pero también puede ser simplemente que seamos una víctima inocente, atrapada en la resaca de las consecuencias de las acciones de otra persona. Cualquiera sea el caso, podemos ser fácilmente intimidados e incluso llenarnos de temor y hasta quedar como paralizados, ¿no?, para enfrentar ese obstáculo. La única manera de ir más allá de esa clase de punto muerto paralizante es aprender a aceptar y a confiar en el plan de Dios. Hay momentos que nosotros tenemos que abandonar los controles y esperar a que Él actúe. Es muy importante por eso que sepamos quiénes somos en Dios y cuál es el propósito, ¿no?, de nuestra vida, que creo que es lo que le pasó a María cuando fue ese retiro. Ella allí pudo entender quién era y que había un plan de Dios para su vida. Pablo, por eso, frente a las circunstancias difíciles que enfrentó a lo largo de su ministerio, que fueron muchas, algunas ya las fuimos viendo en programas anteriores, que si no lo pudiste escuchar, los podés buscar en YouTube. Muy bien, sí.
él pudo tener una respuesta madura frente a todo eso. Contra todo lo esperado, avanzó con ímpetu y con firmeza. ¿Saben cómo? Sin mirar atrás. Mantuvo firme su determinación. Él tenía un propósito. ¿Y saben cuál era? Construir un puente de gracia para las tenebrosas tierras de los corazones del mundo gentil. Tenía Maravilloso. esa meta. Entonces le aparecieron circunstancias. Y ahora vamos a ver las respuestas. Son 5 respuestas a circunstancias así extremas con las cuales él se fue encontrando a lo largo de su ministerio. Primero se encuentra con un falso profeta. Cuando Pablo tenía que ser firme, acá vemos la actitud de él, daba un paso al frente para enfrentar la situación. Encontramos en Hechos, casi todas las historias que vamos a narrar hoy están en Hechos capítulo 13. Este es del versículo 6 al 8 y cuenta lo siguiente. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago, falso profeta judío llamado, escuchen el nombre, Bar Jesús. Qué mezcla. Bar en judío significa hijo, o sea que era como una burla, ¿no? Claro. Hijo de Jesús, nada que ver, un nombre bastante burlón. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Mandando a llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago, Elimas, porque así se traduce su nombre, les resistía intentando apartar al procónsul de la fe. Acá la Biblia no explica mucho más cómo lo intentaba. Quizás ridiculizó lo que ellos estaban diciendo, como lo haría un bufón de la corte para entretener al rey. Es posible que los haya remedado o interrumpido sus enseñanzas con argumentos absurdos, con objeciones irritantes. No sabemos exactamente qué es lo que hacía, pero evidentemente este mago necio temía perder su empleo si estos exaltados por Pablo y Bernabé convencían a su benefactor, el procónsul, a que se convirtiera. Entonces él estaba temeroso, claro, y por eso estaba resuelto a detener todo avance de parte de ellos. Entonces no era un momento en el que Pablo tenía que ser tolerante o pasivo. Hay momentos que debemos distinguir cuándo podemos ser tolerantes y cuáles no. Vivimos en una cultura que prácticamente ha endiosado a la tolerancia. Ojo con eso. Hace poco hay una historia de una mujer en una iglesia que decía que ella amaba a todo el mundo, inclusive al diablo. Ay, no. Una confusión bastante peligrosa. A esto, ¿saben cómo se le llama? Tolerancia en decadencia. ¿Qué término? Tolerancia en decadencia. No nos equivoquemos, nosotros no podemos amar al diablo, ni tampoco podemos amar todo lo que el mundo ama. Cristo nos ordenó amar a las personas. Sí. Y aún a nuestros enemigos. Sí. Pero esto no significa que debemos evitar salir en defensa de la verdad. Y Pablo acá lo tenía muy claro. Él no retrocedió ni un milímetro. Inmediatamente a esta intervención de este falso profeta, lo leemos en los versículos 10 y 11, Pablo responde. Y escuchen lo que les dice. «Oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor?» ¿Con qué autoridad que estaba hablando, no? Total. «Y ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol». De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas buscaba quien le condujese de la mano. ¿Pueden ustedes imaginar el impacto que le produjo a este confundido mago al darse cuenta de que se había metido con quien no debía? Solo que ahora no se trataba de un acto de magia, ni un truco, ni un chiste. Era algo bastante grave. Quedó ciego. El lugar a él se le oscureció, es decir, se le apagaron las luces. Sí. Honestamente, por más dogmático que seamos, hay momentos, hay ocasiones que tenemos que entender que tenemos que tener firmeza.
y confrontar determinadas a determinadas personas y determinadas circunstancias. Yo no me imagino por ahí diciéndole hijo del diablo a alguien, pero sí tenemos que buscar de parte de Dios la sabiduría para encontrar cómo cortar toda raíz de oposición. Ojo con el tema de la tolerancia, todo tiene un límite. Acá estaba un arma en juego, era la de Sergio Paulo. Claro. Aquí no podía haber mucha diplomacia. Cuando tuvo que ser firme, entonces Pablo enfrentó la situación y el resultado fue magnífico. Asombrado por la clara manifestación del poder de Dios y por la enérgica reacción de Pablo, el funcionario pagano creyó. Claro. Y así Y se Claro, asustó. Sí, yo creo que entre el más vale que crea. la cuestión que se comenzó a abrir la puerta a los gentiles Y claro. a través de esta circunstancia extrema que no debe haber sido fácil. Yo imagino a Pablo escuchando a este mago que se le paraba y le molestaba y le Claro, cortaba. aparte estamos en los comienzos de un Pablo que todavía no tenía la experiencia de Claro. todo el caminar que después le conocemos. Tal cual. Los desafíos se presentan en formas diferentes y algunos van a ser más insidiosos que otros. Pablo manejó esa particular oposición externa con una confianza serena, porque él sabía quién era y él sabía a dónde iba. Qué bueno. Fue importante. Qué importante. Vamos a ir recalcando esto hasta que se nos grabe, importantísima para las circunstancias extremas. Segunda respuesta madura de Pablo. ¿Qué aparece? Bueno, alguien desertó. Alguien desertó, pero ¿saben qué, Pablo? Siguió adelante. Estaban Pablo, Bernabé y Juan Marcos, que habían salido de Chipre y se dirigían a la costa meridional de Turquía, un lugar conocido como Panfilia. Bueno, eso Alejandra como profesora lo puede escribir mejor que yo. Era un litoral muy escarpado, ascendía Sí. abruptamente hacia las imponentes alturas de una cadena montañosa. Los tauros que están ahí. Claro, entonces era muy empinada y peligrosa para escalar, para llegar a ese lugar. Encima, en ese momento, Pablo se enferma, es decir, que hubo un montón de circunstancias que puede ser, la Biblia no lo cuenta, que lo desanimaron a Juan Marcos. La cuestión que se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Nos gustaría, ¿no? Que la Biblia nos contara, porque uno como que a veces como que quiere los detalles, ¿no? Claro. Capaz que, no sé, añoraba a la familia, la extrañaba, se asustó, se le aflojaron las rodillas, no sabemos qué le Habrá pasó. dicho, esto no es para mí. Claro. Pero la realidad es que Pablo lo tomó como una deslealtad y le incomodó. El hombre había desertado. Pero Pablo no se detuvo. Ellos no se amilanaron por esa deserción. Tenían, como dijimos antes, una meta y un propósito Claro. para alcanzar. Y siguieron adelante. En el ministerio siempre se producirán deserciones. No importa cuáles sean las circunstancias, el viaje tiene que continuar. No nos podemos detener. Tenemos que tener puesta la mirada en el objetivo. Una demostración de madurez es la capacidad de perseverar, no importa quién abandone la escena. Cuando alguien dice adiós, llegó el momento de seguir adelante. Y esto fue muy importante, porque si Pablo se hubiera detenido, lo que venía después capaz que no hubiera ocurrido. Y es la tercera respuesta madura de Pablo. Pero yo antes de contarles lo que pasa, quisiera que escuchemos un tema musical de Hillsong Young and Free, que a mí me está recopando, este grupo musical que se llama, está en inglés, pero es una versión muy linda de Vives en mí. Y ya estamos con la tercera respuesta de Pablo. Estás escuchando En Sala de Espera. Let's let the name of Jesus tonight. Come on. At break of day, in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes to now.
Qué buen tema, cómo me encanta. Acá estamos bailando arriba del escritorio. Bueno, y nosotros siempre les decimos que si a ustedes no le queda cerca el templo central acá de Hipólito Yrigoyen 719 o el del estadio de Avenida La Plata y Tucumán, les pasamos los diferentes anexos para que ustedes puedan arrimarse y escuchar la palabra, el consejo de Dios. Tenemos en Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547. Los servicios son los días miércoles 19:30 y domingos 10 horas. En Quilmes Este, la calle Libertad, 1448. Los servicios son los días miércoles a las 18 y a las 20 horas, los domingos a las 9 y a las 18 horas. Y en Bernal Oeste, Boedo, 1734. Los servicios días martes 20 horas, sábados 20 horas, domingos 18 horas. En Berisso, Avenida Génova 3143, entre 155 y 156. Los servicios domingos a las 19 horas. En Dolores, Juan Bautista Selva y Espora, los servicios los sábados a las 19 horas. Y en Ezeiza, Pravas 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza, los servicios martes 20 horas y domingos 10 horas. Y próximamente vamos a estar anunciando el anexo de Florencio Varela. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, y continuamos con Pablo, las diferentes respuestas que él tuvo a situaciones difíciles o insospechadas. Acá encontramos, siguiendo en el libro de Hechos 13, del versículo 14 al 16, que Pablo y Bernabé, pasando de Pergue, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia. Esto fue después de la deserción que recién nombrábamos de Juan Marcos. Y en el día sábado, llegaron justo día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, haciendo una señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que teméis a Dios, oíd. Y acá vemos que cuando a Pablo se le aparecían esas oportunidades insospechadas que lo invitaban a hablar, No hablaba. les aprovechaba. Exacto. Claro. O sea, Muy cuando aparecía la oportunidad de hablar, habló. Y acá vemos también lo importante que fue que ellos no se detuvieron frente a la deserción de Juan Marcos a pensar: ¿y ahora qué hacemos? Ahora no somos 3, somos 2. Siguieron, avanzaron, y esto permitió que llegaran justo el día sábado, si no hubieran llegado quizás tarde y hubieran perdido esta oportunidad. La cuestión es que cuando le dijeron a Pablo, de alguna manera, ¿te gustaría predicar?, esa era la señal que él esperaba. Sin vacilar, comenzó con el Génesis y predicó hasta el ministerio de Cristo. Totalmente de memoria, sin notas, todo lo hizo improvisadamente. Wow. ¿Saben por qué? Porque él estaba preparado. Claro. Entonces nosotros también, para que no nos agarren esas circunstancias desprovistos, tenemos que estar siempre preparados. Y la respuesta, ¿saben qué fue? Abrumadora. Lucas nos dice que el sábado siguiente toda la ciudad vino para escuchar el mensaje que predicaría. Wow. Qué bueno, qué evangelista. Wow, Toda qué la genio. ciudad. La gente tiene hambre de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tenemos la oportunidad de compartir las buenas nuevas, tenemos que hacerlo. Ese es el momento, es ahí cuando tenemos que hablar. Sí, qué bueno. Y aquí vemos la cuarta respuesta madura de Pablo a otra circunstancia difícil. Pablo fue rechazado. ¿Sabían ustedes que Pablo fue rechazado? Sí, no me digas. Fue rechazado. Pero ¿saben qué? No se dio por vencido. Y me gusta mucho una frase de Howie Hendricks. Y esta es para anotarla, ¿eh? A ver, Es a una ver. perla A ver, que les voy a dar. a ver. Donde hay luz, hay insectos. Ah, qué bueno. Ay, me encantó. ¿Les gustó? Cuanto mayor era la luz de Pablo, más numerosos eran los insectos. Está Y en para- esta situación, los insectos tenían aguijones llenos de veneno. Ah, bien, bien, tranquilito. Fuerte, Sí. ¿no? Fuerte. sí. Pobre Pablo. Pobre Sí. Pablo. Pero digamos, ¿cuántas veces a nosotras nos ha pasado, ¿no? De ser rechazados. Sí. ¿No? Y entonces como que, ay, me desanimo, no, mejor no hago más nada, no voy, no digo, no hablo. Bueno, Me quiere, no me quiere. me quiere, no me quiere. Bueno, veamos lo que pasó en el versículo 45 y 46. Siempre de
Hechos 13. Y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y Upa. blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: era necesario que os hablase a vosotros primero la palabra de Dios. Pero ya que la habéis desechado y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Claro. Qué firmeza, ¿no? Sí. Pablo no retrocedió ni un milímetro en su respuesta a ese rechazo abierto. Y acá vemos el resultado. ¿Cuál era? El de esperar. Los gentiles, que formaban parte de la multitud, se regocijaban por las buenas nuevas que él tenía para ellos. Qué emocionante, ¿no? Sí, qué momento. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que Pablo no se dio por vencido cuando los judíos le dijeron: cállate. Claro. No nos demos por vencidos. Tenemos que responder con esa misma firmeza, no nos tenemos que dejar atemorizar. Nada de lloriquear, nada de defenderse con violencia, nada de cambiar el mensaje, nada de vacilaciones. ¿Por qué razón pudieron perseverar Pablo y Bernabé? Porque ninguno de ellos estaba apegado a las cosas terrenales. ¡Qué disciplina! ¿Qué significa esto? Que ellos no estaban buscando la aprobación de la gente. Ellos tenían un propósito en su corazón que lo tenían que cumplir. Era importante para ellos no estar pensando que el fracaso podía darse porque la gente no se sentía complacida con el mensaje. Claro, o sea, el mensaje no era condescendiente con la gente. No, ese era es el el punto. mensaje de la palabra de Dios. Exacto. Si nosotros nos enfocamos en que la gente nos apruebe, nos apoye, nos apapache, estaremos condenados al desengaño. Claro. Nosotros nos tenemos que enfocar en lo eterno. Y eso es lo que hacían Pablo y Bernabé. Por eso seguían, avanzaban e iban llegando cada vez más a esa meta que Dios tenía preparada. Porque no se detenían en esperar la opinión de la gente, sino la de Dios. Qué importante la claridad en la visión, ¿verdad? Totalmente. Y acá llegamos al quinto punto, Ay, a ver. que es la respuesta madura de Pablo a una misión ya realizada. Cuando ellos vuelven sobre sus pasos a los lugares donde ya habían estado, habían predicado, habían abierto Claro. iglesias, se detienen para animar y fortalecer a los discípulos que habían Ay, hecho, qué bueno. donde habían plantado iglesias, designaron ancianos. Ellos no hacen ninguna mención de largos intentos para saldar cuentas con los que habían sido injustos, por ejemplo. No hubo explosiones de cólera ni sentimientos de pesar por los que habían abandonado. Su enfoque siguió siendo el mismo, seguir adelante para dar la gloria a Dios. Claro. Eso fue al principio y eso fue a la vuelta. Todo el tiempo ese era el objetivo. Fíjense en Hechos 14:27 lo que dice: después de llegar y reunir a la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo él, siempre refiriéndose a Dios, había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Lo tenían muy claro. No podemos quedarnos con una gloria que no nos corresponde. Claro. Todo le pertenece a él. Y esa actitud nunca deja de poner todo en su correcta perspectiva. Claro. Nunca la gloria para uno, sino para Dios. Para Dios. Y eso nunca te desenfoca, es tu brújula. Claro. Es tu brújula, no te vas a desanimar, no sufrís desengaño, no sufrís decepciones, no te sentís traicionado, porque todo está enfocado ahí. Sabés quién sos y sabés cuál es tu objetivo, El propósito. el propósito, Qué bueno. la meta. Y hasta acá, por hoy, No más, se nos Pablo, terminó no la más. hora. Ay, queríamos un poquito más. Tenemos mucho más, Pablo, pero hoy se nos fue la Como hora. diría una amiga aquí Qué pena presente. contigo. No, aparte, esa es muy mía. No, pero una amiga aquí presente dice la saga de Pablo. La saga continúa. Sí, Continúa, por la favor, saga escúchennos. Continúa. Así que bueno, los dejamos por hoy con un tema hermosísimo de Evan Kraft que habla nada menos que de la gracia. La qué gracia sin fin. Así que escuchen este tema, que Dios los bendiga y bueno, los esperamos mañana en el culto de oración y no se pueden perder este tiempo precioso que estamos compartiendo como iglesia. Dios los bendiga. Hasta el martes.
Estás escuchando En Sala de Espera. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú.